Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos los radioescuchas que nos sintonizan por el 1180 de amplitud modulada o por la plataforma en internet. Esta es MixLR, nos encuentran como Diagonal Radio WAPS. Mi nombre es Brisa Mendoza. Sean bienvenidos a otro programa más de Punto Universitario. No olviden seguirnos en redes sociales. En Instagram nos encuentran como Radio WAPS Oficial, en YouTube como TV WAPS y en Twitter como @Radio WAPS. Igual un saludo a las personas que nos están viendo y escuchando a través del Facebook Live en la página de comunicación Radio WAPS. Y bueno, iniciando con el programa, iniciamos con la sección de Mujeres Transformando la Ciencia. En esta ocasión les platicamos sobre las mujeres que recibieron un premio Nobel a lo largo de la historia, ya que sabemos que el 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel lo que hizo fue dar gran parte de su fortuna para otorgar premios a las mejores aportaciones. Entonces, los dejamos con este video que también nos platica un poco sobre las estadísticas y las cifras de los premios que se han dado a mujeres, ya sea en la física, química, en la fisiología o medicina, literatura y paz. Así que los dejamos con este video y en un momento regresamos con más de Punto Universitario. Mujeres transformando la ciencia. Científicas y los premios Nobel. Por Ariadna Esmeralda Ávila García, profesora investigadora en Proyecto Fauna Recifal. El 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel deja gran parte de su fortuna para otorgar premios a las mejores aportaciones de física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Desde 1901 hasta 2020 se han otorgado 603 premios a más de 934 premiados. De estas, 57 mujeres han sido galardonadas, lo que representa aproximadamente el 6%. En cifras reales y refiriéndonos específicamente a las categorías destinadas para las aportaciones en la ciencia, física, química y medicina, 23 mujeres han sido galardonadas. Encontramos entonces que de los 208 reconocimientos en física, solo el 1.9% se han entregado a mujeres. De los 178 galardones entregados en química, el 4% fueron para mujeres, mientras que en medicina y fisiología, de los 215 premios, el 5.5% se han entregado a mujeres. De ellas, Marie Curie es la única que ha sido honrada 2 veces en 1903 y 1911 en 2 categorías distintas. Es importante mencionar que aun cuando vemos que el número de galardonadas va en aumento, como lo fue este año, en el área de física, para Andrea Ghez, por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de la Vía Láctea, y en química a Emmanuel Carpentier y Jennifer A. Algún otro porcentaje menor en comparación a los hombres nominados han sido elegidas en las ramas científicas. Sin embargo, por muchas razones a debatir y discutir, no fueron galardonadas, a pesar de sus grandes aportaciones al mundo científico, o simplemente en sus países. No está permitida la participación de las mujeres en la ciencia. En el caso de Marie Curie, quien tuvo que emigrar con la esperanza de lograr sus sueños y desarrollarse con lo que contaba, un talento espectacular en la ciencia. Estos números nos invitan a una gran área de oportunidad para la sociedad en general y en el ámbito científico y académico para potenciar el talento de las mujeres en la ciencia. Estas son algunas mujeres que han sido galardonadas con el Premio Nobel recientemente. En química, este 2020, Emmanuel Carpentier y Jennifer A. Doudna lo obtuvieron por el desarrollo de un método de edición del genoma. En 2018, Franz G. Arnold lo obtuvo por la evolución dirigida de enzimas. En el año 2009, Ada E. Jonath por los estudios de la estructura y función del ribosoma.
En el ámbito de la física, este 2020, André Ghez lo recibió por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de la Vía Láctea. En 2018, Donald Strickland lo obtuvo por sus intervenciones revolucionarias en el campo de la física láser, método para generar pulsos ópticos ultracortos de alta intensidad. En fisiología o medicina, en el año 2015, Tu Youyou lo recibió por sus descubrimientos sobre una nueva terapia contra la malaria. Un año antes, en 2014, se le entregó a May-Britt Moser por sus descubrimientos de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro. Y en 2009, Elizabeth Blackburn y Carol Grader lo obtuvieron por el descubrimiento de cómo los cromosomas están protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa. Finalmente, queda como reflexión hacer posible el día que esperemos no tan lejano en que veamos una mayor equidad, un día en que al ganar un premio Nobel en la ciencia por una mujer solo sea una noticia relevante por el aporte mismo. Como sabemos, las adicciones han sido una problemática social desde hace décadas en nuestro país. Han pasado muchos gobiernos y muchos pues han hecho más, otros han hecho menos en el tema. Algunos pues han implementado programas para tratar de combatirlas, sin embargo muchos de esos programas pues han carecido de la publicidad gubernamental para tratar de influir o para tratar de llegar a la sociedad como se debe. Precisamente sobre este tema, Lisette Saray Manso presentó su tesis de maestría Justicia Terapéutica, donde aborda este tema que es crucial para la sociedad, una sociedad pues que ciertamente se ha visto aquejada por estos lastres, en especial el caso del alcohol, que pues como sociedad se nos ha hecho bastante difícil de erradicar. En el siguiente video se nos habla más sobre esta tesis. Vamos a verlo y regresamos. Justicia terapéutica, medida alternativa de sanción, por Ramón Cuellar Márquez. Las adicciones son una problemática social que no se resuelve de frente ni abiertamente desde el Estado en pro de la salud emocional y física de sus ciudadanos, pues implicaría un proceso de desajustes y críticas que implicaría la afectación de intereses, tanto legales como ilegales. No obstante, además de los distintos programas implementados desde hace décadas por los gobiernos en México, que en realidad son pocos y carecen de publicidad gubernamental para influir socialmente en ese aspecto. Existen los grupos de autoayuda independientes que no gozan de presupuesto, pues ellos mismos pagan renta a sus locales, publicidad, mobiliario, teniendo en cuenta que lo más importante es la recuperación y no los asuntos de dinero. La tesis Justicia terapéutica, medida alternativa de sanción de Lisette Saray Manso Rodríguez, aborda este tema crucial para una sociedad enferma, aquejada por estos lastres, que es el consumo de sustancias enervantes y de intoxicación de las emociones, sentimientos, originados por los miedos a enfrentar la realidad de una manera sana y funcional. Este análisis de Manso Rodríguez explora de un modo profundo las consecuencias del consumo de alcohol y de cómo derivan muchos casos en situaciones delincuenciales, pues existe una relación intrínseca entre el mundo de las adicciones y los delitos que se cometen. Por ello, se hace necesaria una revisión del sistema penal acusatorio, de donde emergen figuras jurídicas que apoyen para la reinserción social de infractores. A partir de la creación del sistema penal acusatorio, se contempló una justicia alternativa que se dio en llamar justicia terapéutica, que es en esencia lo que nos plantea esta tesis. Con ello se le da una oportunidad a los que delinquen que tengan la opción de recuperarse a través de programas de autoayuda independientes, para que al momento de volver a la sociedad tengan una oportunidad de actuar sobriamente y con un sentido más amplio de la realidad, que implica seguridad en sí mismos, alimentados por una autoestima constante. Esto no como un modo obligatorio, sino como una acción de trabajo social y convencimiento de la importancia de tomar estos programas de recuperación, pues el sujeto adicto debe tomar la decisión desde sí mismo y no empujado por la ley como un castigo,
sino como un beneficio a su conciencia y salud. La justicia terapéutica, mediante la asistencia a los grupos de alcohólicos anónimos, es el mejor método para reinsertar socialmente a los sentenciados de que padecen de la enfermedad del alcoholismo y/o adicción. Lizeth Saray Manso Rodríguez. Un 28 de octubre, pero de 1937, se fundó la Sociedad Mexicana de Antropología. Estos aportes de pensamiento antropológico son muy importantes para resolver distintas problemáticas en nuestro país. Pero para saber un poquito más sobre este aniversario, los dejo con una pequeña cápsula y regresamos. Fundación de la Sociedad Mexicana de Antropología. Fue un 28 de octubre de 1937 cuando Alfonso Caso, Rafael García Granados, Wigberto Jiménez Moreno, Paul Kirchhoff, Miguel Otón y Daniel Rubín de la Borbolla fundaron la Sociedad Mexicana de Antropología. A partir de su creación, esta sociedad comenzó a reunir a los antropólogos sociales, arqueólogos, etnólogos, antropólogos físicos y lingüistas de todo el país para dar inicio al intercambio de ideas e información de carácter antropológico. Los aportes del pensamiento antropológico son necesarios para resolver ciertos problemas de nuestro país. El conocimiento que tenemos de nosotros mismos como mexicanos, lo mismo que el conocimiento que tienen de sí mismos todas las naciones del mundo, se forma a partir de dos grandes fundamentos: la historia o el desarrollo social y jurídico, y todo lo que nos enseñan las ciencias llamadas antropológicas, particularmente todo lo que engloba la cultura. Es importante conocernos mejor, pues esto nos permitirá sin lugar a dudas formar un mejor planteamiento del futuro que queremos y la forma en que queremos alcanzarlo como nación. Y bueno, continuamos con Punto Universitario. Gracias a las personas que se han unido a la transmisión. Les comento que el título del video de a continuación es 1880, la apertura de la nueva calle Juárez en la manzana número 19 de la ciudad Puerto de La Paz. Como les comentaba, en 1880 se hizo un documento dirigido a las autoridades del Ayuntamiento Puerto de La Paz para la apertura de la calle Juárez. Este documento está titulado Lautaro Ramírez solicita la apertura de la calle Juárez en la parte del solar en su propiedad previa indemnización. También más adelante este video nos platica sobre los prejuicios que recibe ubicado en la manzana número 19. Así continúa el escrito. También esta apertura de la nueva calle Juárez, como les comentaba, actualmente tiene el mismo nombre y buscó conectar con calles de importancia ante el crecimiento sostenido del puerto paceño hacia el suroeste de La Paz, en el barrio El Manglito. Les platicamos un poquito más sobre esta historia de la apertura de la calle Juárez en el video de a continuación y en un momento regresamos con más de Punto Universitario. En el archivo histórico Pablo Martínez existe un documento con el título Lautaro Ramírez solicita la apertura de la calle Juárez en la parte del solar de su propiedad, previa indemnización, fechado en octubre de 1880, dirigido hacia las autoridades del Ayuntamiento Puerto de La Paz para la apertura de la calle Juárez en la parte de un solar de la propiedad, indemnizándola de los perjuicios que recibe ubicado en la manzana 19. A esto mismo se le adjunta un plano dibujado sobre una hoja de papel común a tinta negra y roja, en el cual se plasman las dimensiones del referido solar, los objetivos que se encuentran en el área y en el lugar que ocupará esta nueva calle Juárez entre las calles de la parroquia y del obispo, que a partir de 1886 se llamaron calles Tercera y Segunda, actualmente calles Revolución y Madero. La mancha urbana de La Paz
para la segunda mitad del siglo XIX seguía creciendo conforme a la dinámica económica del puerto y la creación de nuevos comercios. Gracias a ello, algunas calles se inauguraron para dinamizar y mejorar el traslado de la zona. Durante estos procesos de cambio se vieron algunas problemáticas vinculadas a la posición de algunas propiedades. Por ejemplo, en algunas casas o negocios establecidos no permitían la prolongación de alguna calle. Fue el caso de la manzana número 19 en la ciudad de La Paz, que en 1880 estaba conformada por un total de 9.400 metros cuadrados. Dentro de la misma se encontraba un solar baldío, propiedad del ciudadano Lautaro Ramírez, el cual contenía una pequeña huerta, con diversos árboles frutales, así como un pozo, pila y una casa hecha de ladrillo y mezcla con el techo de hoja de palma. La apertura de la nueva calle Juárez, que actualmente tiene el mismo nombre, buscó conectar con las calles de importancia ante el crecimiento sostenido del pueblo paceño, hacia el suroeste de La Paz, en el barrio El Manglito, que actualmente es el barrio Pueblo Nuevo. La ubicación del solar del señor Ramírez mostraba un inconveniente para esta reestructuración urbana, por lo cual, en octubre de 1880, Alfredo Sabín y Guillermo Silver, comisionados del ornato y representantes del ayuntamiento de la municipalidad, buscaron llegar a un acuerdo para poder obtener la concesión de dicha propiedad y proceder con el trabajo. El ciudadano Ramírez se encontró bien dispuesto a negociación con las autoridades municipales. Dentro del proceso de la negociación con el ayuntamiento, el ciudadano Lautaro Ramírez mostró ante las autoridades su certificado de propiedad, así como un plano hecho a mano donde se mostraba la superficie comprendida por el solar a tinta roja. Pese a lo anteriormente expresado, las autoridades, junto con el ciudadano Lautaro, llegaron a un arreglo respecto a la apertura de la nueva calle Juárez. Con esto, la nueva calle Juárez sería abierta según lo planeado por el ayuntamiento, mientras que el ciudadano Lautaro Ramírez sería remunerado económicamente por sus pérdidas, dispondría de los escombros de la casa y sería reubicado en una nueva manzana. Este tipo de afectaciones a particulares fue muy común en el último tercio del siglo XIX, que poco a poco le fue dando forma a la traza ortogonal de la ciudad de La Paz en la parte sur y este del puerto. En la emisión pasada de Punto Universitario les hablamos de la importancia de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno para las aves playeras y en especial de 5 lagunas muy importantes, mismas que son protegidas por la Reserva de la Biosfera, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ESA y Pronatura Noroeste. Pero para saber más sobre esta conservación, los dejamos con una pequeña cápsula y regresamos. Hace poco tiempo, en este mismo espacio, se comentó la importancia para las aves playeras, tanto migratorias como residentes, de las lagunas costeras ubicadas en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Estas lagunas son Guerrero Negro, Ojo de Liebre, San Ignacio, El Coyote y La Bocana, a las que se añaden 30.000 hectáreas de humedales artificiales dedicados a la producción de sal por parte de la Compañía de Sal SADCB ESA. En su conjunto, estos sitios reciben la mayor concentración de aves playeras invernantes en el noroeste de México. Destacan, entre otras especies, como lo fue comentado, hasta el 63% de la población del picopando canela, especie catalogada como amenazada en el país, con poco menos de 110.000 aves. El 71% de la población del playero rojizo del Pacífico, subespecie en peligro de extinción con hasta 14.000 individuos, y el 65% de la población del costurero de pico corto del Pacífico con 51.000 aves.
Para estas especies, los humedales de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno representan los sitios de invernada más importantes de todo el mundo. Por lo anterior, la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno ha acordado con la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Pronatura Noroeste la implementación de un plan de trabajo que responde a los lineamientos de la Estrategia de Conservación de las Aves Playeras de la Ruta del Pacífico de las Américas. Esta estrategia, elaborada por expertos de 15 países, permite unificar y coordinar los esfuerzos de conservación de las aves playeras a nivel continental. Dicha coordinación representa un elemento fundamental por tratarse de aves altamente migratorias, que dependen del mantenimiento de todos y cada uno de los humedales que utilizan a lo largo de la costa pacífica del continente americano. Un claro ejemplo de integración a los lineamientos de dicha estrategia es el fomentar la creación de iniciativas de conservación con sectores industriales como ESA, empresa con la que la Reserva de la Biosfera, la UABS y Pronatura Noroeste han mantenido una estrecha relación encaminada a la protección y conservación de las aves playeras, que se estiman recurrentemente en más de 100.000 individuos de este grupo taxonómico que utilizan las amplias zonas de operación de ESA. Las acciones de conservación de aves playeras de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno cuentan con la asesoría del Dr. Roberto Carmona y su equipo de trabajo, que en Vizcaíno lideran los maestros en ciencia Víctor Ayala Pérez y Nayeli Arce, todos ellos investigadores de la UABS y asesores de Pronatura. La Reserva de la Biosfera El Vizcaíno es la primera área natural protegida en México que adopta a las aves playeras como uno de los principales objetivos de conservación en la nueva edición de su programa de manejo. Una de las tradiciones más bonitas que existen en nuestro país es sin duda alguna el Día de Muertos, una fecha para recordar, para celebrar la vida de las personas que, como se dice coloquialmente, se nos adelantaron en el camino. Y una forma de hacerlo, además de visitarlos y llevarles flores al panteón, es ponerles un altar de muertos. Seguramente en sus casas o en casas de sus familiares pusieron alguno, pero ¿qué significa los elementos y los niveles del altar de muertos? Para eso vamos a ver el siguiente video donde se nos explica. ...2 de noviembre, Día de Muertos. ¿Qué representa el altar? Una de las tradiciones más representativas de México es el Día de los Fieles Difuntos, o Día de Muertos, una tradición que se sigue desde épocas prehispánicas, donde los pueblos originarios organizaban fiestas para guiar a los muertos en su recorrido al Mictlán, el inframundo de la mitología mexica. Uno de los elementos fundamentales para guiar a las almas y que caracterizan esta celebración es el altar de muertos. Los niveles del altar de muertos representan los estratos de la existencia propios del sincretismo de las culturas prehispánicas como la azteca, tolteca, mexica, entre otros. Los niveles básicos de un altar de muertos son el cielo y la tierra, aunque puede tener hasta 7 niveles, donde cada escalón simboliza los pasos necesarios para llegar al Mictlán, el lugar del eterno reposo. El altar se coloca sobre una mesa, en alguna habitación dentro del hogar, y será este el lugar donde estarán las ofrendas del Día de Muertos. Según la creencia, los obsequios colocados en el altar atraen a los espíritus para facilitar el viaje desde el Mictlán hasta las casas de sus familiares para disfrutar una noche de fiesta. Los elementos que se colocan en el altar de muertos dependen del nivel en el que se encuentren. Algunos de los objetos que corresponden a cada piso de altar de muertos son: primer nivel, se coloca una imagen del santo del que se es devoto. Segundo nivel, se coloca una estampa de las almas del purgatorio, una veladora, un vaso de agua y un espejo. Este último, según la creencia, es para que el alma se vea y no se quede en este mundo. Tercer piso, se coloca sal, que simboliza la purificación de los niños del purgatorio. Cuarto piso, pan de muertos. Quinto piso, comida, bebida y fruta favorita del difunto.
sexto piso. Se coloca la fotografía de la o las personas fallecidas a las que se les hace la ofrenda. Séptimo piso, cruz formada por semillas o frutas. Otros elementos que se le pueden agregar al altar son artículos que le pertenecían al difunto, calaveritas de azúcar, las flores de cempasúchil, copa o incienso, mantel blanco nuevo, aserrín y un perro choloscuincle o negro. Este último ayuda a los espíritus a cruzar el río del inframundo. Son muchas las familias que en estas fechas colocan su ofrenda a los fieles difuntos. Sin embargo, vale la pena mencionar, no solo se realizan a familiares o amigos, pues muchos hacen sus ofrendas a sus ídolos de la música, del cine, la televisión, etc. Sin duda alguna, estos días, lejos de ser días de luto o de tristeza, son para muchas personas días de celebración y de recordar a los que ya no están, sobre todo porque en esta práctica se encuentra nuestro código principal, la familia. Y seguimos con Punto Universitario. Pues sabemos que el 2020 no deja de sorprendernos y hemos recibido noticias agradables y a veces no tan agradables de escuchar, pero también en esas noticias buenas que hemos recibido son avances tecnológicos y científicos. Y pues entre esos avances tecnológicos y científicos está que la NASA confirma que hay agua en la Luna. En días recientes, la NASA confirmó de la existencia de agua en la Luna en la superficie iluminada, y es un poco de lo que se les hablará en el video de a continuación. Así que los dejo con el video y regresamos. La NASA confirma agua en la Luna. Este 2020 no deja de sorprendernos. Este año nos ha dado noticias que no son muy agradables de escuchar, pero también es cierto que ha habido noticias sobre avances científicos y tecnológicos muy buenas. Una de esas noticias es la que dio a conocer en días recientes. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, al confirmar la existencia de agua en la superficie iluminada de la Luna. Esta es la primera vez que se detecta agua en el lado iluminado de la Luna. El descubrimiento, junto a otra detección de agua, fueron publicados hace unos días en 2 artículos de la revista Nature Astronomy. El hallazgo fue realizado con ayuda del observatorio SOFIA, un telescopio infrarrojo aerotransportado, el más grande de su tipo en el mundo. Este observatorio, a bordo de un avión Boeing 747 modificado, vuela por encima del 99% de la atmósfera de la Tierra, por lo que ofrece una vista casi sin obstáculos del sistema solar. Al hacer rebotar la luz infrarroja del telescopio en la superficie de la Luna, los científicos pueden decodificar exactamente lo que refleja esa luz. Diferentes sustancias aparecen con diferentes colores, y en este caso, los investigadores detectaron el color exacto, característico, de las moléculas del agua. Los investigadores creen que el agua detectada se almacena en burbujas de vidrio lunar o entre granos en la superficie que la protegen del duro ambiente. En el otro estudio, los científicos buscan áreas en sombra permanente, conocidas como trampas frías, donde el agua podría quedar capturada de manera permanente. Los investigadores encontraron estas trampas frías en ambos polos y concluyeron que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de la superficie lunar tienen la capacidad de atrapar agua, un área junto mayor de la que se creía anteriormente. Este descubrimiento es de gran importancia, ya que en el futuro la NASA quiere establecer una base permanente en la Luna, lo que ayudaría a que los astronautas se establezcan mejor. Los expertos dicen que la extracción del agua podría sentar la base para una futura economía lunar. Además, se podría producir combustible para cohetes en la Luna, lo que sería mucho más barato producirlo en la Luna que enviarlo desde la Tierra. Con información de www.nasa.gov y www.bbc.com. El
El 2 de noviembre, además de ser el Día de Muertos en México, es también el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. En 18 años, de 2000 a 2018, Artículo 19 ha documentado 135 asesinatos de periodistas en México, 124 hombres y 11 mujeres. Esos crímenes son realmente muy graves porque atentan contra el derecho de la sociedad a estar informados de manera independiente. Precisamente en el siguiente video se nos habla más sobre este día. Vamos a verlo y regresamos. El 2 de noviembre es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Según datos de la ONU, en los últimos 14 años, 1.200 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. Y en estas cifras no se incluyen otros crímenes contra los periodistas como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas corren más riesgos, entre otros, los de sufrir agresiones sexuales. El dato más escalofriante es que el 90% de los asesinatos quedan impunes. Estos crímenes, que son muy graves porque atentan contra el derecho de la sociedad de estar informado de manera independiente. Para acabar con esta impunidad, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a hacer todo lo posible por prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y asegurar que los autores de esta violencia rindan cuentas ante la justicia. Y a su vez declaró que el 2 de noviembre como Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, para concienciar a la sociedad sobre la gravedad de este asunto. Este 2 de noviembre, la UNESCO hace un llamado a los gobiernos del mundo a través de la campaña #EndImpunity, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a todos los interesados a que defiendan el Estado de Derecho y que se unan a los esfuerzos mundiales para poner fin a la impunidad. Además, la UNESCO y los Países Bajos organizan una conferencia para el próximo 9 y 10 de diciembre que supondrá una celebración conjunta con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, y el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La organización combinará elementos en línea y presenciales. Sin duda alguna, la seguridad de los periodistas es vital para que las sociedades y las democracias tengan acceso a una información diversa e independiente. También lo es para promover el diálogo intercultural, la paz y el buen gobierno. Y bueno, ha sido todo por el programa de hoy. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Recuerde que Punto Universitario se transmite todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Que tengan muy bonita tarde, nos vemos la próxima semana y no olviden seguir disfrutando de la programación de Radio WAPS y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.